la primicia y lo que es el dar. Como decía mi hermano, lamentablemente en la mayoría de las congregaciones, el problema del dar, nosotros nos convertimos al Señor, pero lamentablemente el bolsillo es que termina el proceso para convertirse, le da mucha lucha, porque nosotros, por cuestión de naturaleza, especialmente los que venimos donde hay mucha carencia, cuando tenemos algo nos apoderamos demasiado. El que nace en un hogar donde hay dinero, donde siempre se manifiesta, hay plata, como nunca ha visto carencia, le es fácil gastar. Pero cuando venimos de carencia, que venimos de países y de familia donde hay mucha carencia, cuando tenemos 2 pesos, nos agarramos a esos $2 y no queremos soltar, porque nos acordamos de cuando teníamos tanta carencia y tenemos temor a veces de que volvemos a pasar por la carencia. Lamentablemente nos convertimos y seguimos arrastrando a veces esa inseguridad de que si gasto lo que tengo o si doy para el Señor estos 10 o $20, me va a hacer falta para pagar la luz, me va a hacer falta para hacer otras cosas. A la fe no es fe si tú no te ves en una circunstancia difícil. Porque mucha gente dice a veces, yo tengo fe, pero la fe tú no la desarrollas o no sabes si en verdad tienes fe hasta que tú viene el proceso. Hay personas que te dicen, yo estoy preparada para todo. De repente viene un diagnóstico difícil. El médico dice, oye, tienes cáncer, te quedan 5 o 6 años, te quedan 2 años, te quedan 6 meses. En ese momento es que te vas a dar cuenta que tanta fe en verdad tú tenías. Porque como dicen los cubanos, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Cuando estamos en una circunstancia normal, cualquiera te dice a ti, oye, tienes que tener fe. Pero ese no es el que está en el proceso. Para ese es fácil de decirlo. Ahora, cuando estamos en el proceso, nos damos cuenta que tanta fe tenemos. ¿Por qué? Porque como le digo, nosotros somos fácil para hablar, somos rápido para aconsejar cuando no estamos nosotros envueltos. Vamos a ver aquí, en esta escritura, tengo una cuanta escritura, en Génesis capítulo 14, en el versículo 14, yo quiero explicar un poco, porque hay, inclusive dentro de la iglesia, un concepto erróneo acerca de los diezmos. Mucha gente dice que los diezmos se implementaron en el Viejo Testamento y como se implementaron en el Viejo Testamento ya no tiene valor porque fue en el Viejo Testamento. Pero en sí los diezmos no se implementaron en el Viejo Testamento. Mucho antes de Moisés recibir la ley, los diezmos ya existían. Y lo vamos a ver en esta porción de la Biblia, en Génesis 14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Vamos a hacer un paréntesis aquí para que entiendan un poco la historia. Cuando el Señor llama, Jehová llama a Abraham, le dice que deje sus familia, su parentela y su tienda y se vaya a un lugar que le iba a mostrar, él le dijo que se fuera nada más con su familia inmediata. Pero como siempre, a veces nosotros al Señor le oímos a la mitad o le obedecemos a la mitad. Abraham tomó a su primo, a su sobrino Lot, y se lo lleva con él. Este muchacho va con Abraham y comienzan al Señor a proveerle a Abraham, a prosperar a Abraham, y llegó un momento que Lot se convirtió en un problema para Abraham,
porque entonces comenzaron a ver los conflictos entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Cada vez que Dios nos dice a nosotros que no hagamos algo, al final se convierte en un problema. Que fue lo que le pasó a Sara cuando cogió a la sirvienta Abigail para que le dé descendencia a Abraham. Se convierte Abigail en un problema de Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham, oye, quiero que esta mujer sale de ella, la quiero que tú la botes de aquí. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, se convierte en un problema la desobediencia. Dios perdona todo, no hay pecado capital delante de Dios, excepto, él dice, él va a flemar cuanto el Espíritu Santo. Pero después todo pecado, Dios lo perdona. Ahora, la consecuencia de cada uno de los errores que nosotros cometemos pecado, va a venir una consecuencia porque es una regla. Cada vez que tú rompes una regla, va a venir una consecuencia. Entonces cuando se divide con Abraham, él de sabio, entre comillas, Abraham le dice, ¿qué tú quieres? ¿Las colinas, la montaña o el llano? Y haciéndose el sabio, decidió coger los llanos y se va a Sodoma y Gomorra. Y Abraham se queda con la parte montañosa. Entonces, para que entiendan un poquito la historia que estamos leyendo, entra en un conflicto y cogen a Lot y su familia y a los que estaban con él, los siervos, y lo llevan prisionero. Sigamos en el versículo, en el 15, por favor. Y cayó sobre ellos la noche y su siervo y le atacó y le fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. El próximo. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. 17. Cuando volvía de la derrota de Queroblaomé, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Miquelsidés, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo y Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham, en aquellos tiempos, cuando había una guerra o había un conflicto, el ganador del conflicto tomaba el botín, todo lo que tenía el grupo que se era derrotado, y tomaba el botín y se lo llevaba con todo, con él. En el caso de Abraham esto sucede también, pero Abraham no quiso tomar del botín porque él decía que si tomaba ese botín, el rey de Sodoma podía decir que él fue el que lo enriqueció y él no quería tomar. Era por derecho, simplemente los hombres que andaban con Abraham y la comida que se comieron fue que tomaron del botín, pero Abraham no tomó del botín. Esta parte aquí de la Biblia nos enseña a nosotros que los diezmos no son del Viejo Testamento, no son parte de la ley. Esto fue mucho antes de darle la ley a Moisés, que los diezmos se implementaron. Melquisedec, que dice la Biblia que era un sacerdote
era una tipología, no se comienza, de Melquisedec no se comienza, dice que no tenía ni principio ni final. Según los teólogos, esto era un tipo de Jesucristo, porque no hay nada en la Biblia que hable del comienzo, de dónde viene Melquisedec, y es una tipología de Jesucristo. Y el hecho de que Abraham le diera los diezmos a Melquisedec tenía mucho que decir, porque muchas gentes dicen que el diezmos viene es parte de la ley, y podemos verlo aquí, que después de esto pasaron más de 400 años para que después la ley venga a ser establecida. Claro, como decía al principio, cuando se trata de dar, el ser humano tiene problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría, para no decir el 100%, somos egoístas en cierta manera. A veces somos egoístas porque dijimos que si lo tenemos lo damos, nos va a faltar. A veces somos egoístas porque decimos, déjame guardarlo para mis hijos. A veces somos egoístas porque no compartimos, porque como les dije, cuando venimos de mucha carencia, tenemos temor a volver ahí. Y cuando tenemos algo, nos apreciamos, lo amarramos tanto que nos volvemos prácticamente, adoramos lo que tenemos, lo material. Y entonces, al tener temor de volver ahí, nos volvemos tacaños. Yo a veces digo que nosotros, cuando estábamos en el mundo, muchos de nosotros éramos más dadivosos en sí, o no dadivosos, sino botarata, como le llaman en Dominicana, porque no nos dolía a nosotros para ir a ver una presentación, ya sea Celia Cruz, Johnny Ventura, uno de esos tiempos, cualquiera de esa gente, y derrochábamos el dinero. Nos dábamos cuenta cuánto gastábamos cuando pasaba sábado y domingo. El lunes que chequeaba la cartera te daba cuenta, y mi madre, gasté 200 pesos o gasté 300, porque como estábamos en la rumba, era brincando y saltando, y nos volvíamos a veces paganini de los amigos. Cuando venían los amigos, no, yo pago, porque en el alcohol mundano, cuando estábamos en una fiesta, el que más pagaba era como el bravo de la película. Y entonces venía fulano, llegaba, no, tómate una, tómate un trago, y nos volvíamos paganini. Éramos más espléndidos cuando estábamos en el mundo. Entonces, a veces cuando venimos a los caminos del Señor, nos duele, no es difícil dar. Aún la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y es verdad que es mejor, porque tú el que da porque tiene. Tú no has visto a nadie dando sin tener, porque que no tiene nada que va a dar. La gracia, si acaso. Entonces, por eso es que dar es mejor que recibir, porque todo el que da es porque tiene algo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos dar cuando nos sobra. Y el dar no tiene nada que ver con los bienes que tú posees. El dar es algo que viene de dentro de ti. Hay personas que tienen mucho y no dan nada, ni la hora. Hay otros que no tienen tanto y son dadivosos, comparten. Y la gente dice, pues yo, está fulano, que no, siempre tú lo ves que está dando, compartiendo y no tiene nada. Yo recuerdo una vez que estuve predicando en Cuba en los años 99. Yo voy a predicar a una pequeña iglesia, y la noche antes de predicar me invitan los pastores a la casa de ellos, y yo llego por la mañana y le pregunto al varón, y la hermana dice, no, está por ahí, da una vuelta, vaya para los grupos de acopio, donde da la cosita con la libreta. Y cuando regresa ella como a las 11 de la mañana con un pedacito de pescado que yo creo que no tenía más de 3 pulgadas. Entonces, preparar algo rápido ahí con unos frijoles negros, un poquito de arroz. Y entonces yo digo, bueno, hermano, tengo que llegar, nos vemos más tarde. Me dice, no se vaya para que coma. Imagínate comer 3 personas de 3 pulgadas de pescado. Ahí claramente había que orar para que el Señor lo multiplicara. Pero si la persona es un poco dadivosa o tacaña,
lo primero que dice, bueno, hermano, nos vemos. Pero ellos dijeron, no, hermano, no se vaya para que coma. Y yo, para que no se sientan mal, me quedé. Y compartimos ahí un poquito del almuerzo. Entonces yo por dentro de mí decía, mira esto, esta persona sí es verdad que le gustan compartir, porque no era porque quizá ellos tenían toda la razón de decir, no, que se vaya el hermano, porque lo poquito que tenemos, imagínate, si lo repartimos entre los tres, no vamos a tocar a nada. Pero cuando tú tienes esa actitud de dar, tú no estás calculando cuánto tú tienes. Tú lo que en tu mente dices, quiero compartir lo que tengo con alguien. Entonces, el dar no tiene nada que ver con cuánto tú tienes, sino es una actitud del corazón que te sale a ti para dar. Yo tengo un compañero de trabajo que ya lleva muchos años trabajando en el Jason y él, por su recuento, él me recuenta mucho todo lo que él pasó cuando estaba allá en Rusia, de la necesidad, de la calamidad y toda la carencia. Y entonces él un poco tacaño. Pero yo creo que él es un poco tacaño porque como él recuerda tanto la carencia que él tuvo, él como que, aunque tiene su par de pesos, y cuando digo su par de pesos son su par de pesos, él tiene como ese temor de volver a caer a donde él estaba años atrás cuando era pequeño, allí en Rusia, que dice él que en el verano se pasaba brincando de árbol en árbol, comiendo. En Rusia, como en un país frío, se da mucho la manzana y el molocotón y toda esta fruta. Y dice él que se pasaba, había tanta carencia en su casa que él se manteniera brincando de árbol en árbol, comiendo fruta, porque en la casa no había muchas cosas. Entonces, pero de acuerdo a yo haber venido estudiándole un año y pico que ha estado con él todavía recuerda eso tanto, que eso lo hace que sea un poco agarrado, porque tiene temor a volver a donde estaba. El dar, como le digo, es algo que viene con nosotros. Hay personas de que son dadivosas, hay otros que aprendemos a dar cuando venimos a los caminos del Señor, nos volvemos un poquito más compasión, nos volvimos más compasivos. Yo era uno que cuando yo no conocía al Señor, yo estaba en mi mundo, yo veía a un homeless, una persona sin casa, veía a alguien en la calle, y para mí era un desamparado en la calle. Ya cuando uno se convierte, su corazón cambia, y ya uno ve a alguien en la calle y ya como que lo mira diferente. Cuando ve una gente con hambre, ya uno lo mira diferente, porque entonces uno comienza a desenfocarse en uno y comienza a ver la necesidad del otro. Una de las razones de que nosotros nos quejamos tanto es porque estamos siempre enfocados en nosotros. Una vez que tú vas a un país o te ves envuelto en una situación donde hay mucha necesidad, tú haces un par y dices, wow, yo pensaba que yo tenía necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados nosotros en lo que no tenemos. ¿Por qué nosotros vivimos pidiendo siempre? La mayoría de nuestra petición a Dios es, dame esto, dame lo otro, dame Señor esto, dame lo otro. Si tú me dieras una casa, si tú me dieras un carro. Estamos más enfocados en lo que nos falta a nosotros. El vecino se puede estar cayendo, muerto, y nosotros no pensamos, Señor, ayuda al vecino, porque nos enfocamos. Y es algo de nuestra naturaleza. Siempre estamos enfocados en lo que no tenemos. Siempre estamos enfocados en lo que nos hace falta. Y por eso es que la mayoría de nuestras peticiones son más de pedir que de agradecer. Damos más, la oración de nosotros son más, Señor, mira que yo necesito una casa este año. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en la casa porque vivimos en un apartamento, pagamos una renta. Pero se nos olvida a nosotros de aquel que quisiera vivir en el apartamento que vivimos nosotros rentados, que quisiera tener un techo y que quisiera ver como hacemos nosotros a veces, que abrimos el refrigerador y no sabemos qué vamos a comer. Que van al closet y no sabemos qué ponernos. Pero en el caso de nosotros es porque no decidimos qué ponernos o no decidimos qué comer. Hay personas que quisieran poder decidir entre dos comidas. Y nosotros decidimos entre un refrigerador lleno, ¿qué cocino hoy?
voy a cocinar si carne, si pollo, si pescado, y no sé lo que voy a comer, pero es de tanto que tiene. Es diferente cuando la persona no sé lo que voy a comer cuando no tiene nada. Entonces nosotros, como digo, como ser humano, llegamos a este país, un país donde fluye leche y miel, donde el que menos tiene es millonario, si lo ponemos enfrente de millones de personas en el mundo. Todo el que vive en este país, de acuerdo a una estadística, somos millonarios si nos ponemos, si nos ponen en contra o nos ponen enfrente de muchos millones de personas en el mundo. La gente, de acuerdo a la ONU y ciertos organismos, la gente que vivimos en esta parte del país, por menos que tengamos, somos millonarios, más que no sé cuánto. Por ejemplo, China tiene 1.500 millones de habitantes. La India tiene 1.400 millones de habitantes. Los 300 millones y pico que vivimos aquí, somos millonarios si nos ponen en referencia a un 80% de esa gente de esos lados. La gente en China son tantos que ya no pueden vivir en tierra, en terreno, tienen que vivir dentro del agua, porque ya no caben. No sé si tú han visto reportajes de la India, donde personas con un problema, por ejemplo, de una hernia, la hernia ha crecido tanto que el individuo tiene prácticamente una hernia en los testículos, tiene que andar arrastrándose porque tiene 20, 30 libras. Por más difícil que alguien viva aquí, por más necesidad que tenga en este país, nadie anda así. ¿Por qué? Porque si no califica para un seguro, tiene el gobierno que te da un Medicaid para que te puedan operar. En aquella gente quisieran ser operados, pero no tienen los recursos. Y esa gente, su deseo fue liberarse de eso. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer